Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a todos. Queremos agradecer su asistencia y puntualidad a este webinar. El día de hoy veremos el tema Migrate to Azure Virtual Machine con mi compañero Samuel Durán. Por favor, sientan la confianza de expresar cualquier pregunta o duda que tengan. En la sección de preguntas y respuestas pueden colocar su pregunta y al final Samuel nos ayudará a contestarla. Bueno, sin más, les presento a mi compañero. Él nos estará dando este webinar. Adelante, Samuel, buen día. ¿Qué tal a todos? Buen día. Nuevamente bienvenidos. Si hay alguien que nos acompañó en la sesión anterior. Si no, de todas maneras, un gusto. Como ya les comentaron, mi nombre es Samuel Durán, especialista en servicios Azure, a nivel de infraestructura, servicios y demás. ¿Me pueden confirmar si ya ven mi pantalla, por favor? Ya la vemos. Sí. Excelente, gracias. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en esta sesión? Este es el Immersion Workshop. Vamos a tratar los temas sobre Azure Migrate Virtual Machines. ¿De qué se trata nuestra agenda? Es sobre el tema de la introducción, descubrimiento, evaluación y migración de servidores. Si tenemos algunas aplicaciones y dependencias, evaluaciones sobre servidores, evaluación sobre SQL Server, también cómo se migra a los servidores hacia Azure y algunos conceptos en caso de ser necesario. ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar? Como podemos ver en esta pantalla, tenemos un esquema centralizado. Tenemos dentro del portal de Azure, tenemos el Home. Vamos a buscar el servicio de Azure Migrate y dentro de él se encuentran diferentes opciones. Servidores, bases de datos, VDI, Web Application y en algunos casos Databox. Ahorita nos vamos a enfocar a servidores y en algunos eventos también base de datos. ¿Qué es lo que nosotros podemos visualizar? Podemos tener diferentes escenarios. En este caso, no importa si es sistema operativo en versión Windows o el caso de Linux en algunas distribuciones. Está soportado. También tenemos bases de datos, como ya les había mostrado, aplicaciones de VDI, aplicaciones web. Principalmente en estos escenarios podemos migrar ya sea de on-premise, del mismo Azure, AWS. Podemos tener incluso una solución que se llama VMware Solution. Tenemos el esquema de aplicaciones y base de datos. Aquí la ventaja es la integración en los diferentes escenarios. Podemos tener diferentes orígenes y todos son soportados de una manera directa. ¿Cuáles son las herramientas que contamos? En el primer caso, como podemos visualizar, tenemos el esquema de descubrimiento. ¿De qué se compone? De todos los contenidos. En este caso, si tenemos 50 servidores, los vamos a visualizar. Si tenemos 100, estos se van a ver reflejados en esta pantalla. Si en algún momento tenemos un esquema de una alerta, llámese que se desconectó el servicio, se reinició el servidor, si tuvimos una interrupción en la red, estas notificaciones se van a ir mostrando en el portal. Aquí nosotros vamos a tener, como ya había mencionado, de manera centralizada todo el repositorio de información con base a la recopilación de datos y al proceso de migración. Nosotros ahorita podemos tener diferentes proveedores para poder realizar el assessment para todo el descubrimiento. Principalmente, pues ahorita vamos a estar enfocados con Azure Migrate. Podemos tener Promise o incluso Mover. Estos podemos conectarlos a diferentes hipervisores, en este caso Hyper-V o VMware, en sus diferentes versiones y esquemas soportados. Es por eso que con esta herramienta podemos simplificar todo lo que es el servicio de migración de una manera centralizada para poder optimizar las cargas de trabajo hacia el servicio de Azure. ¿Cuál es el objetivo de la elección de herramientas? Sobre estas etapas tenemos servidores, bases de datos, aplicaciones web, VDI y datos. Si nosotros mantenemos la evaluación sobre servidores, podemos utilizar Mover, como ya lo había mencionado,
el servicio de Migrate o el tema de descubrimiento. Para las bases de datos, este esquema de evaluación nos va a ayudar a poder optimizar si es que tenemos un proceso de migración no solamente a nivel de infraestructura, sino ya a nivel de plataforma, llámese SQL Azure o instancia administrada, que es la manera instant, igual de SQL. Podemos obtener los datos de las aplicaciones web. Si nosotros necesitamos hacer una pequeña modificación, nos va a mandar un mensaje, o en su caso, si es candidato a migrar de manera directa, igualmente para ambientes de VDI o tema de datos. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos al descubrir, evaluar y migrar los servidores a Azure? Principalmente en el proceso de descubrimiento, podemos habilitar algunas configuraciones, visualizar el inventario de aplicaciones. Si es que tenemos algún rol habilitado, vamos a poderlo certificar. Si nosotros validamos entre estas dependencias, cuáles van a ser nuestros servidores y aplicaciones y cuántas instancias de bases de datos podemos mantener sobre los recursos de SQL Server. Durante el proceso de migración, vamos a poder analizar y preparar toda la infraestructura, ya sea a nivel de Azure Virtual Machines, si nosotros habilitamos el servicio de VMware Solution o las bases de datos como SQL Azure. ¿Cuáles son las diferencias? Si nosotros tenemos lo que es el servicio de Azure Virtual Machine, vamos a poder visualizar a nivel de infraestructura uno a uno de estos servidores. No importa si el origen es un equipo físico, equipo virtual, llámese Hyper-V o VMware, vamos a visualizarlo como un equipo dentro del mismo portal de Azure. Si nosotros habilitamos el recurso de VMware Solution, vamos a tener una extensión para los escenarios de VMware como si fuera una granja adicional. En este caso se configura, se conectan, se habilitan las propiedades y el proceso de migración, o en el caso de un disaster recovery, podemos utilizar el vMotion. En el escenario de SQL, cuando hablamos de SQL Azure, son cuando los equipos tenemos nuestra base de datos y en el proceso de análisis nos indica que esta instancia es candidata a pasar de modelo de infraestructura a plataforma. Ya con esto vamos a poder obtener las recomendaciones según el tamaño correcto. ¿Cómo los va a tomar? ¿Cómo los vamos a poder evaluar? Dependiendo del periodo que se pueda generar el uso de la herramienta en el descubrimiento, vamos a poder recopilar datos. Llámese performance, memoria, picos de operación, que esto nos va a dar como resultado la mayor ventaja sobre el tema de consumo. No es lo mismo que nosotros tengamos en infraestructura un equipo de 64 CPUs con medio tera de RAM, a cuando el proceso de análisis empieza a evaluar y nos va a decir, sí, tú puedes hacer uso de un equipo de 28 virtual CPUs con, ¿qué les gusta? 128 GB de RAM. Si lo vemos así contra la parte de origen, no es lo mismo medio tera de memoria contra 128. Si esto lo visualizamos en un periodo de renovación de infraestructura o un esquema de migración, el tema del uso del equipo se va a ver optimizado. Esto es con base al tema del descubrimiento, recopilación de información, y con ello vamos a poder obtener todas las dependencias que se puedan ir generando en esta fase de recopilación. Un ejemplo, si lo vemos a la inversa, tenemos nuestro servidor, lo tenemos con 4 virtual CPUs y 6 GB de RAM, y en el proceso nos dice que el propio servicio está a un 80, 89, 95% de uso, la mejor práctica es recomendar un crecimiento por lo menos para librar un 75% de uso, llámese de memoria o procesamiento. ¿Con qué fin? De evitar una caída o pérdida de servicio. Y aquí es muy habitual que nosotros, por optimizar los recursos o contar con una infraestructura limitada, pues lo vamos sobrellevando, lo vamos manteniendo. ¿Y qué sucede? Tenemos una sobrecarga por muy mínima, el servicio se puede llegar a corromper
o degradar en algunos casos. Ya con todo esto podemos calcular el costo de la infraestructura o de los servicios, donde vamos a hacer el comparativo. Si nosotros mantenemos la infraestructura, ¿cuánto nos puede costar versus el servicio en la nube? Ya que tenemos todos estos detalles, podemos comprender los bloqueadores y en algunos casos para SQL. Llámese, tenemos los store procedures que no sean compatibles, que si tenemos varias bases de datos, tenemos varios servidores, podemos ir agrupando, podemos ir optimizando las bases, podemos utilizar una sola instancia, o si a nivel de optimización con el equipo de SQL, nos recomienda una mejor arquitectura. Aquí ya dependerá del proceso de migración que estemos utilizando y el tema de las dependencias que se presenten en cada uno de estos escenarios. Ya que nosotros utilizamos la evaluación y estamos listos para migrar, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta? ¿Cuál es el tiempo de inactividad que estamos dispuestos a solventar? Si la operación me lo permite, pensando que es de 9 horas, 8 horas diarias, tenemos una apertura amplia de una ventana nocturna. Pero, ¿qué sucede cuando son escenarios 24/7? Necesitamos un tiempo de inactividad casi nulo. ¿Por qué? Porque la operación no me permite tener más de 1 hora, 2 horas fuera de servicio, por temas de mantenimiento. Si nosotros tenemos que cumplir un SLA pensando que es un servicio publicado ante una entidad de terceros, necesitamos mantener ese SLA activo. ¿Quién lo va a determinar? La dependencia. Si nuestro SLA con base al proceso de migración podemos decir, vamos a tener una ventana de 2, 3, 4 horas, 1 hora inclusive, es el periodo que se tiene que notificar, se hace la habilitación, se tiene todo listo nada más para ejecutar ya sea un switch entre servicios o un proceso de failover dependiendo del escenario. Ya que nosotros validamos esos tiempos, necesitamos previamente ejecutar un set de pruebas. ¿Con qué fin? De poder asegurar la integridad de los datos, de los servicios, de la operación, de negocio, de los usuarios, con el fin de que nosotros tengamos toda la seguridad de que los servicios y aplicaciones funcionan correctamente. En este caso, nosotros vamos a mantener una burbuja aislada con el fin de poder certificar que los datos están de manera correcta. Un ejemplo, tenemos el core principal de negocio y son 6 servidores. Ya los identificamos, ya los tenemos validados, sabemos que son sistemas aislados y con este bloque de 6 servidores vamos a poder salir a la operación. Nosotros hacemos este proceso, replicamos, tenemos ya toda la data almacenada, se siguen generando los deltas. Con ello aseguramos que todo el proceso va a ser actualizado. Llega el momento de la prueba. Perfecto. Vamos a poder hacer uso de este ambiente alterno. Mientras el equipo de usuarios o el equipo de testing nos dice, ok, ya entramos, nos autenticamos. Si es un portal, perfecto, ya accedimos. Si es un servicio cliente-servidor, ya nos pudimos conectar, estamos consumiendo los servicios. Excelente, palomita. Pero ahora, si nosotros hacemos una validación, nos conectamos y resulta que el sistema está hardcodeado, no funciona por el hostname, resulta que es el IP. Perfecto, hacemos la validación, se hace el 1 a 1 del tema de red. Si no funciona con el tema de servicios, resulta que posiblemente una licencia de tercero se tenga que validar, porque la licencia nada más está arraigada al equipo físico o al equipo virtual, ya sea por una Mac o por algún proceso. ¿Qué es lo que se hace? En ese proceso de pruebas se detecta que el aplicativo tiene un uso de licencia, se habla con el proveedor de terceros, en este caso ya les toca a ustedes que son sus contactos, se valida, ya nos dice, ok, el proceso es este, se entrega una nueva llave, en este caso puede ser un trial o se aplica el proceso de migración de licencia, se hace la prueba, ya se certifica que el equipo funciona correctamente, los servicios, aplicaciones, y estamos listos para hacer el proceso de switch. Si en este proceso de validación ya es correcto, se valida ante los usuarios, se puede hacer un comunicado o dependiendo del servicio, para el usuario puede ser muy transparente, siguen siendo las mismas horas de servicio,
Si están asociados con un DNS, no hay cambios. Si validan a través de un medio público, ya sea que se les entregue un DNS de servicio, se hace el comunicado, en vez de entrar al IP 203.39XX, se le dice vas a acceder a mi servicio.azure. Ya con eso, nosotros nos estamos asegurando que en vez de poder acceder con una IP, podemos tener un DNS. ¿Cuáles son los beneficios? Asegurarnos que no vamos a estar limitados por una IP. En algunos casos, en las pruebas de migración, se pueden dar los escenarios que nos dicen, necesitamos tener un balanceo. Resulta que por normativa yo necesito tener un HA, pero mis recursos necesito asegurarlos. Y ya empezamos con los 9 de cada uno de los componentes. Si nosotros hacemos este pequeño análisis retroactivo, podemos decir, ok, te podemos dar un balanceador, tenemos ya tu migración de tu servidor principal, tenemos tu aplicativo, tenemos tu base de datos como backend, y ya pasamos a validar un pequeño proceso de reingeniería. Esto sin descuidar la parte de la migración inicial para cubrir con los requisitos iniciales de optimización de costos, que el servicio se continúe estable, que si necesitamos mantener una redundancia, que si en el tema de prueba estaba un poco lento, ok, es que en el ambiente de origen era un disco mecánico. Cuando lo pasamos ya al ambiente de nube, podemos trabajar con un disco mecánico, pero ya tenemos los beneficios de los IOPS, ok. Resulta que son los mismos que el estándar de un estado sólido. ¿Cuáles son las variantes? Ya entramos a un escenario muy puntual donde vamos a decir, tienes disco mecánico, disco de estado sólido premium o ultra disk. Ya con todos estos pequeños puntitos que estamos validando por ambiente, ¿qué es lo que podemos decir? Estamos preparados para migrar. Aunque puede ser un poco entretenido o en algunos casos se vuelve un tema demasiado interesante, cuando se evalúa cada ambiente, resulta que si son ambientes que heredamos de administraciones anteriores, este pequeño proceso nos va a ayudar a cerrar todas las dependencias. Ya con eso nos aseguramos puntualmente que los equipos estén en funcionamiento durante la migración, apagamos el ambiente de origen y reducimos el tiempo de inactividad. ¿Qué es lo que vamos a visualizar ahora? El dispositivo o el servicio de Azure Migrate está preparado para cargas de VMware, Hyper-V, equipos físicos o de otras nubes. En este caso puede ser GCP, AWS, podemos tener ambientes privados, pueden ser 100% físicos, 100% virtuales en cualquier hipervisor. Y en el proceso de descubrimiento vamos a poder encontrarlos de una manera muy transparente. Si nosotros tenemos una validación del servicio y es un ambiente dedicado, ¿qué es lo que vamos a tener que validar? ¿Cuál es el software que va a ser necesario para este ambiente? No es lo mismo el servicio de conexión para un vCenter como para un Hyper-V o un equipo físico en el tema de descubrimiento, en el tema de migración. Van a haber pequeños cambios, pero al final es el mismo resultado. Obtener la información necesaria para poder recopilar todos los datos del ambiente. Ahora, ¿qué opciones tenemos de la implementación? En este caso, si hablamos de un VMware, está la opción del LOA o en su caso, ejecutar lo que es el proceso manual para la detección de los equipos. Si es un ambiente VHD, en el caso de Hyper-V, podemos usar el servicio de pivote igual que en VMware o conectarnos en el mismo hipervisor para ahora sí, conectarnos, detectar todos los servidores y replicarlos. Podemos usar un servicio de Windows Server 2016. En este caso, si nosotros implementamos una máquina virtual o un equipo físico, la única condicional es que esté dentro de la red. Si nosotros implementamos ese servicio fuera de la red, va a ser muy complicado poder detectar los equipos a menos de que se haga toda esta revisión, validar qué es lo que está sucediendo y volver a reestructurar el tema de conectividad. La ventaja es que no hay impacto.
todos estos agentes y servicios no generan ninguna carga sobre el origen, llámese el hipervisor o equipo físico conectar. No genera picos de servicio, no afecta la operación, no hay afectaciones sobre la red. ¿Qué es lo que sigue? En el tema de descubrimiento, nosotros podemos ver, confirmar cuál es la aplicación, cuál es el descubrimiento de la gente que va a ser necesario. Si nosotros necesitamos hacer una actualización del servicio, si nosotros necesitamos hacer el proceso de un desastre recovery o validar lo que es el servicio del agente. Esto, como ya les había mencionado, aplica para VMware, equipos Hyper-V, servidores físicos, o en su caso, si nada más está en VMware, podemos tener un servicio de migración sin agente. ¿Qué es lo que nos da pauta? Podemos visualizar desde el portal de Azure cuáles son todos los servidores que tenemos registrados. En algunos casos vamos a poder encontrar que, en el caso de VMware, voy a poner ese ejemplo, tenemos 80 servidores, pero en la recopilación nos va a mostrar 60. Resulta que los otros 20 puede haber dos variables. Una, que los equipos estén apagados o que no cuenten con las herramientas de las VMware Tools. Ya con ello vamos a poder certificar la interfaz, recoger y recopilar todos los datos de cada uno de estos equipos, mantener el rendimiento y consumo de esos servidores, actualizar estos datos a lo más cada 24 horas para mantener una media consistente, la orquestación y replicación de cada uno de esos servicios, y al final podemos enviar los datos al portal de Azure. Ya con todo ese pequeño proceso, vamos a poder determinar cuál va a ser la mejor estrategia para la migración, cuál va a ser el costo de los servicios, con base a los datos recopilados. Si nosotros tomamos un escenario uno a uno, ¿qué es lo que va a suceder? Podemos darnos la pauta del costo que va a salir en mantener el escenario actual. Pero si nosotros vamos con el área de gobierno, vamos con el área de finanzas, si nosotros decimos el área de TI nos va a dar un mejor rendimiento sobre cada uno de estos recursos, ¿qué es lo que vamos a tener? Una optimización sobre los proyectos. No es lo mismo que yo pueda mantener 15 proyectos sobre esta infraestructura que pueda decir que podemos optimizar los componentes, evolucionarlos o en algunos casos optimizarlos si es que fuera el escenario, y podemos solventar el doble o el triple de componentes. En este caso, ¿quién se va a ver beneficiado? El área de proyectos, el área de QA, UAT, desarrollo, o en su caso podemos tener ambientes que podemos lanzar a producción ya directamente con la optimización de nube. En el proceso de descubrimiento, ¿cuáles van a ser las capacidades que podemos mantener? No importa la plataforma, podemos mantener e importar la información, llámese en un archivo CSV, en un tema de descubrimiento. Podemos trabajar sin agentes, en este caso conectados directamente a los hipervisores. Puede ser servidores físicos. En algunos proveedores de nube todavía mantienen lo que son los bare metal. Si nosotros generamos este pequeño inventario, podemos ver los roles de los servidores. En este caso, ¿qué sucede? Para VMware es un poco diferente, ya que tenemos el administrador de sistema operativo, puede ser un global admin, puede ser un usuario local que esté homologado, pero dentro de la consola necesitamos dar de alta a este usuario homologado como administrador de VMware. ¿Para qué? Para que en la conexión podamos tener esta credencial admitida y poder estar estandarizados en las conexiones. Si no, nos va a marcar un pequeño error. En el tema de dependencias, si nosotros utilizamos el servicio sin agente, podemos tener varias credenciales, que es lo que les comentaba. Si no tenemos estandarizado, vamos a tener que agregar credencial por cada uno de los servidores. Que aquí va a depender si el área de seguridad nos permite estandarizar o generar un usuario de servicio que sea dedicado para este fin. En el proceso de descubrimiento, como ya les había mencionado, no importa el origen, llámese Hyper-V, VMware,
AWS, GCP, equipos físicos, pueden ser sistemas operativos Windows, Linux, no importa el motor que estemos trabajando, podemos subirlo directamente a la nube. ¿Esto cómo? Con el proceso de despliegue de los agentes nos va a decir si está o no está facultado para migrar, o en algunos escenarios qué es lo que tenemos que hacer, instalar alguna actualización del sistema operativo. Actualmente ya podemos incluso migrar nuevamente servidores 2003 bajo ciertas condiciones por tema de licenciamiento. Esa es una gran ventaja, puesto que algunos servicios legacy se mantienen en este tipo de infraestructuras. Nos ha ocurrido escenarios que hemos migrado equipos Windows 10 que fungen como aplicación para algunos servicios. En este caso, esquemas legacy que tenían en Windows XP, lo pasaron a Windows 7. Ahí se hizo un true y lo pasaron a Windows 10. Aquí es muy importante en este tipo de servicios entender que todo va a ser con base al tema soportado de los sistemas operativos. Si nosotros obtenemos un pequeño proceso de validación, nosotros podemos tener una alta gama de posibilidades sobre infraestructura, donde lo más importante es cuando nosotros ya tenemos estos servicios migrados, vamos a poder proteger nuestros ambientes de una manera local o geográficamente redundante con un servicio de respaldos. Antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Podemos escribirlo ya sea aquí en el chat de preguntas o respuestas. Creo que hay una pregunta. Ok, no tenemos. Si no hay ninguna pregunta, continuaremos. Uno de los detalles importantes es saber cuáles son las versiones soportadas. En el tema de VMware, nos pide que el SX sea un 5.5 superior, y en el tema de vCenter, a partir de la 5.5 a la 7. Tener una cuenta de solo lectura, en este caso, si nosotros necesitamos hacer el descubrimiento soportado, si necesitamos tema de migración, necesitamos darle permisos de administración. Ahora, para Hyper-V, necesita ser un 2012 R2 o superior, que tenga habilitado el tema de PowerShell y permisos de administrador. Si es otra nube o un equipo físico, como ya habíamos mencionado, una cuenta local, una cuenta de administración a nivel de dominio. Si es una distribución Linux, que tenga permisos a nivel de root. Cuando hablamos de distribuciones, es muy importante saber que nuestro servicio es un ambiente diferente. Cuando nuestros recursos lo estamos trabajando de manera local, sabemos que es por el puerto 22, tenemos un SSH. Cuando migramos es exactamente lo mismo. Nada más aquí va a cambiar un poco el esquema, puesto que es igual que los equipos Windows, va a ser a través de un enlace remoto, ya sea a nivel de IP pública o a nivel de red local. Ya con ellos tendremos que generar una VPN o algún esquema de conexión segura durante este pequeño proceso de autenticación. Si nosotros hacemos esta validación sin importar el origen, podemos ver que los sistemas operativos, llámese discos asociados a nivel de datos, sea una iSCSI, IDE, SATA, los vamos a poder migrar. Va a ser muy importante saber el origen del esquema del BIOS en el caso de Hyper-V, si es un UEFI, si es un esquema BIOS. ¿Por qué? Porque de estos vamos a validar si es la autenticación de los recursos, la esquema de conexión, si es una generación 1 o generación 2. Ya que nosotros tenemos todos estos equipos soportados, vamos a poder aprobar cada uno de estos requisitos para poder continuar tanto en el descubrimiento como posterior migración. Ahora, ¿en qué pasa cuando tenemos una arquitectura VMware? Si nosotros estamos conectados a nuestro vCenter, vamos a tener el proceso de migración a través del VMware. Ya después vamos a poder mandar los datos hacia la nube.
¿Qué es lo que requerimos? Por lo menos tener el 443 o también el 9443 para el proceso de recopilación y envío de datos. Este proceso hace un corte de manera segura cada 30 minutos, va enviando los datos de manera continua. Al final va a generar una imagen, ya cuando esté migrado de un, llámese, un esquema seguro de cada hora, cada 30 minutos o cada 15, se pueden mantener los procesos dentro de cada uno de los servicios para proteger los equipos. Un ejemplo, si nosotros ya replicamos un servidor y son las 11:07, como estamos ahorita, vamos a obtener una imagen consistente a las 10:07, pero tenemos varios cortes de imágenes de cada 15 minutos. Esto es la versión por default, donde podemos decir, tuve una pérdida de datos, el negocio o la oportunidad de la operación me permite regresarme 1 hora antes, 2 horas antes. Voy a regresar a la imagen consistente de las 10:07. Ahora, si nosotros estamos trabajando en un esquema de operación donde podemos mitigar lo mayor posible de la pérdida de datos, resulta que mi pequeño corte me lo dio a las 11 en punto. Voy a regresar a mi copia de seguridad que yo ya tengo replicada a las 11 de la mañana y mi proceso de replicación lo voy a trabajar a las 11. Estoy hablando de un desfase de 7 minutos. En este caso, puesto que fue un proceso no planeado, en este pequeño esquema donde yo pensaba migrarme de una manera controlada, me dio pauta a estar protegido. Uno de los beneficios que se tiene es, si nosotros tenemos pensado migrar, podemos estar preparados o en su caso mantener un ambiente de disaster recovery con el fin de poder mantener un ambiente paralelo a mi esquema productivo. Ahora, si nosotros tenemos todo ese proceso ya generado, vamos a tener mi protección, tengo mis datos, estos se están enviando cada 20, 15 segundos, va a generar mi imagen consistente. ¿Qué es lo que yo voy a requerir? Mantener lo que es la conexión al vCenter, al SX, voy a poder inicializar el cliente de administración del vShare, voy a poder recuperar todas las propiedades de los recursos, voy a poder entender cuáles van a ser las propiedades de los servicios y al final voy a poder tener los datos de rendimiento de cada uno de esos servicios. Con todas estas configuraciones, voy a poder visualizar de un ambiente de VMware cuál va a ser el rendimiento de esos servicios, de esos servidores, cuáles van a ser candidatos a aplicación, cuáles pueden ser candidatos a una migración de plataforma o mantenerlos a nivel de infraestructura. En algunos escenarios, si la parte administrativa operativa decide mantener un esquema de ASIS, es el 1 a 1 de los servidores, se puede mantener el tema de optimización y nos vamos a ir de infraestructura a infraestructura. Para los servicios de Hyper-V, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a mantener el esquema de almacenamiento, conexión de servidores, vamos a poder estar conectados, va a ser el mismo tiempo de replicación, podemos mantener los puertos, en este caso valida el 443, el 5985, también podemos utilizar el 9443, vamos a poder tener la conexión a los agentes, se hace el descubrimiento de una manera más directa y vamos a poder ejecutar el proceso de migración. Si nosotros validamos que es un ambiente físico o de otra nube, va a ser un esquema muy similar al proceso de VMware. ¿Qué es lo que vamos a validar? Que tengamos la conexión SSH si es un Linux. Si son ambientes Windows, el 5985. Vamos a hacer uso del 9443, del 9443. Vamos a hacer la protección con los agentes si es un equipo físico o virtual, como se detecte, dependiendo de la nube. No importa nuestro origen, vamos a hacer la conexión y vamos a validar el tema de la raíz de datos. En este caso, si nosotros estamos haciendo una validación y tenemos un pequeño detalle, vamos a poder hacer énfasis al esquema del origen. Podemos hacer allí una pequeña modificación para que la gente se pueda conectar y todo de la manera transparente. ¿Qué sucede? Durante el proceso de descubrimiento, vamos a mantener diferentes datos.
¿Qué es lo que manejamos? El intervalo, un algoritmo de hash. En este caso, por seguridad, se maneja el SHA-256. Para el tema de datos, podemos tener bases de Cosmos, podemos tener bases de SQL, usamos lo que es el servicio de Data Store por Explorer hacia el tema de suscripciones. El tema de retención, por default, se mantiene 3 días posterior al proceso de eliminación. En este caso, si ya descubrí, podemos mantenerlo o ya sea sus 3 días mínimo o hasta 30 días. Después de que se mantiene el proceso, se puede forzar a que estos servicios se puedan revocar, pero ¿qué es lo que se recomienda? Mantenerlos. El tema de la región, como habíamos mencionado, puede ser localmente redundante, llámese el norte, centro, sur, este de Estados Unidos, próximamente Querétaro, o en su caso, si la operación me dice necesito mantener en América, otro en Europa, podemos utilizar, por ejemplo, el centro de datos de Francia. Ahora, si nosotros mantenemos este apartado, podemos utilizar el servicio con agente o sin agente y mantener los datos del descubrimiento para ver cuál es el rendimiento y poder ver el tema de costos. ¿Qué sucede cuando hablamos de SQL? Si nosotros estamos trabajando con un proceso de descubrimiento a nivel de base de datos, puede ser Bingware en este caso, tenemos que validar el entorno del origen. ¿Cómo va a funcionar el agente? Se hace el descubrimiento y nos va a decir, ok, aquí podemos tener un SQL. ¿Cuál es el rendimiento que me marca? Ya con base en ello, vamos a poder trabajar con los datos y realizar una evaluación dedicada a la preparación de SQL. Vamos a saber si nuestro entorno de destino va a ser una arquitectura a nivel de infraestructura o a nivel de plataforma. Si tenemos algún bloqueador, por ejemplo, puede ser una Store Procedure o algún tema de la arquitectura de la misma base. Si hay que hacer una optimización, validar lo que son los SKUs de SQL y el costo mensual de cada uno de estos servicios. Como podemos ver, podemos trabajar a nivel de infraestructura y dentro de la plataforma hay dos niveles, SQL Azure y Managed Instance, ya directamente. ¿Cuáles son las versiones admitidas? Es muy similar. Tenemos en Bingware la versión 5.5 del SX, del vCenter del 5 al 5 en adelante. Tenemos versiones soportadas 2008 en adelante. Si hablamos de SQL como servidor, tenemos que tener en cuenta que la instancia debe de estar con la base de datos, tener el rol, el sysadmin, y que estos servicios deben de estar ya sea en un standalone o en dado caso que sean en una versión de cluster, se tienen que hacer una validación, puesto que los ambientes Always On no son compatibles. Ahí se tendría que hacer ya sea una migración a nivel de infraestructura o mantener una nueva configuración de Always On para hacer el proceso transparente en un pequeño esquema de switch. Si nosotros hablamos de servicios, nuestro motor puede tener las versiones de Reporting Services, Integration Services y mantenerlos de manera transparente. Aquí se maneja la versión ya mínima como 2008 superior, sin importar la versión de la base. Puede ser un Enterprise Standard Development en esquema web o Express. Todos son soportados. ¿Qué sucede? En este caso, el descubrimiento de la arquitectura es muy similar a lo que hemos estado trabajando. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos que conectarnos aquí al vCenter. Tenemos que tener los privilegios necesarios. Vamos a entrar al SX. Vamos a descubrir la arquitectura. Vamos a usar el mismo servicio de puertos, el 443. Tenemos nuestros tipos de replicación. Ya de aquí pasa la nube por el 443 o 9443, dependiendo de la configuración. Cuando nosotros ya tenemos esto, vamos a poder verlo dentro del inventario de aplicaciones. Vamos a poder visualizar cuáles son las instancias de base de datos o lo que esté configurado. Al final, toda esta recopilación de datos se maneja de una manera segura cada 24 horas y los datos aquí cambian a cada 30 segundos. ¿Qué es lo que sucede en la detección y gestión de datos? Tenemos los intervalos de configuración cada 24 horas, un rendimiento de 30 segundos, se agrega cada 10 minutos, tenemos los valores que se admiten,
máximo mínimo, y sigue siendo el algoritmo seguro de un SHA-256, ya sea en tránsito o reposo, el almacén de datos de cualquiera de las bases, el mismo esquema de retención, el tema de la región de datos sobre el almacenamiento puede ser local o geográfica, y el comportamiento de cada uno de los agentes. En el tema del descubrimiento podemos validar que podemos tener hasta 35,000 servidores de manera individual en cada uno de los escenarios. Aquí vamos a poderlo segmentar, en este caso por cada servicio, llámese Hyper-V, nube física, VMware. Si nosotros lo visualizamos en Hyper-V, podemos mantener hasta 300 hosts y dentro de ellos 5,000 servidores. Para nubes físicas podemos tener 1,000, o en el caso de VMware, podemos tener 10,000 por cada vCenter o 400 servidores por cada una de estas dependencias. Antes de continuar, no sé si tengan alguna pregunta. Continuamos. ¿Cómo podemos validar el tema del alcance? Si nosotros estamos, ahora sí consistentes con base a los datos de la plantilla anterior, vamos a poder entender que cada uno de estos ambientes puede soportar 1,500, 5,500, 300 máquinas por cada una de las conexiones del servicio. Podemos ir implementando diferentes, ahora sí, propiedades para poder llevarnos cada una de estas nubes. Realmente hasta ahorita no me ha tocado un escenario donde yo supere el esquema de los 10,000 servidores, pero tranquilamente cualquier ambiente está soportado por la cantidad de equipos. ¿Qué sucede si nosotros empezamos a visualizar el tema de aplicaciones y dependencias? Vamos a poder encontrar que tenemos PowerShell 2.0, que nuestra cuenta no pueda estar soportada por algún privilegio, que necesitamos estar dentro del esquema compatible, que sean servidores 2008 R2, que si tenemos un Red Hat, las versiones 5, 6 y 7, alguna otra distribución de Linux a partir de la 14, si es Debian, de la 7 a la 8, un Oracle Linux, un CentOS. Si nosotros hablamos ya de Hyper-V u otros servicios, podemos ver que las máquinas cuenten con el agente, que estén con el servicio de Log Analytics habilitado para poder obtener ya métricas posterior a la revisión y que sean compatibles, excepto servidores 2003 que apenas está liberando, ya vuelve a estar soportado, o los use Linux. ¿Qué sucede con las dependencias? Si nosotros estamos trabajando con los servicios, podemos habilitar y configurar cualquier región en cualquier vCenter con las credenciales adecuadas. Si nosotros estamos trabajando con diferentes aspectos, sistemas operativos, bases de datos, lo que vamos a tener es la recopilación de datos, procesamiento, memoria y las mejores recomendaciones por cada uno de ellos. Y si es que tenemos alguna dependencia, lo vamos a visualizar en el esquema de inventario. Si nosotros estamos trabajando con un ambiente VMware, vamos a tener la misma arquitectura, donde nosotros vamos a poder alcanzar todo el ambiente del SX por el esquema de conexión, va la gente, regresa y nos envía la información de vuelta para obtener todas estas dependencias. Nosotros seguimos con este análisis de dependencias. Vamos a poder encontrar en el servicio de Log Analytics, con el servicio de Map, cuáles van a ser los servicios que se están conectando ya cuando migramos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos el servicio de Linux. Resulta que en Linux se tiene un consumo alto de procesamiento, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los ambientes que se conectan? Resulta que de este servicio el mayor consumo viene, ¿qué les gusta? De una base de datos Postgres. Ok. Ya vemos de dónde viene la mayor cantidad de conexiones. Si es un WordPress, ok, se está saturando por la base de datos que está aislada. O si es un servicio de aplicación, va y consume los datos de un repositorio. Todos estos datos nos los va a entregar con la parte de la configuración inicial.
Si nosotros tenemos la implementación de monitoreo, podemos obtener incluso hasta métricas cuando mis servicios están al 30, 50, 70% de usabilidad, para poder evitar alguna caída a nivel operativa. Pero si empezamos a vincular los servicios, podemos empezar a consultar estas accionables, podemos tener una infraestructura mayormente conectada y poder controlar todos los aspectos de la operación. Ahora, si nosotros tenemos un esquema de arquitectura, en este caso, llámese Hyper-V, puede ser alguna otra nube, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a alcanzar mi entorno de origen, voy a trabajar con mi agente, voy a poderlo consultar y operar con el portal de administración, pero todo con el servicio de mapeo de Log Analytics para poder obtener esta data, ya sea previo a la migración o posterior a la migración. Igualmente el tema de las dependencias. ¿Cuáles son los escenarios admitidos? Llámese VMware, llámese Linux, llámese Windows, que estén sobre los límites soportados de las distribuciones o sistemas operativos. Aquí cambian los tiempos, cada 5 minutos o hasta cada 6 horas tenemos los agentes de map para la recopilación de datos. Dentro de ellos tenemos el servidor de origen, el servidor de procesos, el nombre de los aplicativos, de los servicios, hacia dónde los vamos a estar trabajando. Si nosotros estamos utilizando algún número de conexiones y tenemos latencia, ¿cuál va a ser el esquema de conexión? Si vamos a visualizar el servicio, llámese cada hora, cada 30 días, y dentro de estos vamos a poder obtener el tema del costo. Y un dato muy valioso es que cuando usamos este proceso, si es una migración, es gratuito o tenemos un límite de hasta 180 días. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos migrando, el portal de Azure nos dice que no va a tener un costo el uso de los agentes. Únicamente vamos a utilizar el storage, que es el que vamos a estar pagando durante la recolección de datos. Posteriormente a este periodo, si es que no se fuera algún servicio y se manteniera como un esquema de disaster recovery, va a empezar a generar un costo por el uso de los agentes, adicional al costo de almacenamiento. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta o continuamos. En la evaluación. No importa el origen de nuestros servicios, podemos optimizar y analizar las plataformas, podemos tener múltiples dimensionamientos, puede ser por un tema de costos, un tema de escenarios. Si nosotros vamos a personalizar este esquema, podemos ir calculando el tiempo, podemos calcular si vamos a tener un crecimiento, cambiar la región, cambiar la versión. En este caso, si tenemos una distribución Linux y lo queremos pasar a Red Hat, ¿cuál sería el costo? Porque hay que considerar que Red Hat, en este ejemplo, necesitamos, como mejor práctica, se recomienda pagar el tema del licenciamiento para la conexión del repositorio y no usar un repositorio público. Durante este descubrimiento, vamos a poder usar el servicio de Migrate para poder detectar, recopilar y manejar toda la información de esos servicios y al final tener un esquema idóneo para la migración. Si hablamos de la arquitectura, podemos tener la conexión de la máquina virtual, VMware Solution, tenemos el entorno, la conexión y nos podemos ir, ya sea desde la importación de datos de monitoreo o desde un pequeño archivo para poder descubrirlo. Ya que nosotros tenemos este proceso, preparamos, dimensionamos, entregamos el costo para los diferentes ambientes productivos, ya sea en una o dos etapas. Si es que tenemos que hacer las pruebas, preparamos, validamos los parámetros, dimensionamos, damos el tema de números. Si es el caso de VMware Solution, cuántos nodos se van a utilizar. Si es a nivel de máquina virtual, cuántos servidores va a ser el esquema y cuál es el costo que nos va a dar en cada uno de esos servicios. Que vamos a utilizar en el esquema de rendimiento. Primero vamos a descubrirlo, vamos a tener la frecuencia, en este caso para VMware entre 20 y 30 segundos. Si es Hyper-V, cada 5 minutos. Después de esto tenemos que identificar cada uno de estos picos. En este caso se manejan los porcentiles. Ya después tenemos
cuántos van a ser los puntos transmitidos hacia un data store. Y estos datos se empiezan a ordenar de manera ascendente o descendente para obtener el porcentil de 95 99. Aquí vamos a depender de los datos con picos o sin picos. Cómo empieza el tema de la fórmula que empieza a trabajar la plataforma. Si empezamos con el proceso de evaluación, podemos visualizar si vamos a hacer uso de una instancia reservada, validar la serie de la máquina virtual, cuáles van a ser los criterios del dimensionamiento, cuál va a ser el historial que se ha recopilado durante este pequeño proceso, cuál va a ser el performance a nivel de los porcentiles, qué es lo que vamos a estar trabajando. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, cuál es el esquema con picos, el esquema sin picos operativos. Todo esto bajo un escenario de monitoreo. Aquí la recomendación es que sea en un máximo de 30 días, que es un ciclo operativo mensual, o hay casos especiales donde puede ser que se pueda llevar un ciclo operativo de cada 45 días. Ya con ello podemos personalizar cada uno de estos esquemas. Si tenemos que validar los porcentiles, ya sea por almacenamiento, por tema de los CPUs, los virtual CPUs, en tema de duplicación, la compresión, cómo vamos a poder trabajar con base a cada uno de estos detalles. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta. Ya estamos en el tiempo. Les agradezco por el espacio. Con gusto pueden poner sus preguntas o a través de ese del formulario que mi compañero Carlos les hizo llegar a través del chat. Les agradecería. Ok, creo que en esta sesión no tenemos ninguna pregunta. De cualquier modo cuentan con los datos de mi cuenta de correo por si gustan contactarme de manera directa. Con gusto puedo apoyarlos. Si desean que podamos hacer algún ejercicio, alguna prueba de concepto, alguna validación, por favor pueden contactarme. Aquí en el chat les voy a poner un formulario si es que tuvieran alguna pregunta. Les agradezco mucho. Te cedo la palabra, mi estimado Charlie. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les pedimos ahí una disculpa. Tuvimos algunos problemas técnicos en cuanto a la sección de preguntas y comentarios. Pero de todos modos cuentan con el contacto aquí de mi compañero, el buen Samuel Durán. Y bueno, muchísimas gracias y los vemos en las próximas webinars. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.